A 3000 metros sobre los Alpes italianos, una vida llega a su fin. Y comienza un misterio. Un misterio que se extenderá durante 5000 años. ¿Quién fue este hombre? ¿Cómo murió? Hoy los investigadores aportan una trama completamente nueva a la novela policial más antigua del mundo. Hemos realizado un descubrimiento espectacular. Fue muy doloroso para el hombre de hielo. Una serie de hallazgos notables podría revolucionar nuestra comprensión de las épocas pasadas, porque esta no fue una muerte normal. 50 siglos después, aún obsesiona a los científicos. ...19 de septiembre de 1991... una remota montaña sobre la frontera entre Italia y Austria. Durante casi 2 millones de días, la cima permaneció sepultada bajo la nieve. Pero esta mañana inusuales condiciones climáticas producen el deshielo, haciendo aparecer un cadáver. Temiendo un nuevo cambio de clima, un equipo local comienza a picar el hielo con bastones de esquí y equipos de alpinismo. Lentamente, emerge el cadáver rodeado de objetos misteriosos. Marchan deprisa hasta la estación de policía local, pero después advertirán que este no es un cuerpo como cualquier otro. Este extraño cadáver fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado. El humano más antiguo que se haya encontrado, un hombre de 5300 años, con la carne, los órganos y los dedos de pies y manos intactos. Fue un espécimen único en la historia de la ciencia, y lo bautizaron Ötzi, el hombre de hielo. Custodiado por la policía, en 1998 lo trasladan a su nuevo hogar, un museo en Bolzano, Italia. Durante la década pasada, decenas de científicos de todo el mundo investigaron esta momia única. Estudiaron sus genes y huesos, cómo vivió, qué comió. Intentaron darle un rostro para comprender quién fue alguna vez. Este hombre de hielo es el primer humano de la Edad de Piedra que emerge en nuestra época. Es el mejor eslabón que hayamos tenido con el mundo de nuestros antepasados. Hoy se encuentra bajo el cuidado del Dr. Edward Egarter. Como patólogo forense en la ciudad de Bolzano, Egarter pasó su vida desvelando los secretos de la muerte. Pero el hombre de hielo es una figura de especial misterio. Esta momia es especial porque es única en el mundo. Esta momia es como un hombre que murió hace 1 o 2 semanas. Preservaron al hombre de hielo con un sistema de refrigeración especial, con frío y humedad similar a la del glaciar donde lo hallaron. Temperatura 6 grados bajo cero. Humedad relativa casi 100%. Cuidados tan especiales tienen sus motivos. A pesar de una década de investigaciones, aún no responden la pregunta clave acerca de esta momia. ¿Quién fue este hombre? ¿De dónde vino? ¿Y cómo murió?
Ahora debemos voltear la momia. Para obtener algunas respuestas, Egarter y un equipo internacional de científicos consideran dar un paso fundamental. Al investigar el cuerpo, nos topamos con el hielo y no podemos penetrar con el endoscopio. Entonces, si es preciso tomar muestras del cuerpo, lo que hay que hacer es descongelarlo. Al descongelar el cuerpo, el peligro es enorme. Si cometen un error, dañarían irreparablemente uno de los grandes descubrimientos de la época. Pero las potenciales recompensas también son inmensas. En una reunión del Comité de Supervisión Científica, comienza el debate, encabezado por el presidente Bruno Hosp. Toman una valiente decisión. El equipo de científicos forenses se encargará de descongelarlo, y el doctor Egarter los conducirá. Estoy un poco ansioso, porque es peligroso descongelar una momia. Llega el día y el director del museo, Alex Susana, solo puede cruzarse de brazos y observar mientras Egarter se prepara. En el interior de una habitación sellada comienza una carrera contrarreloj. Durante 5.300 años, esta momia fue un inmortal fuera de las garras del tiempo. Pero ahora el tiempo se prepara para hacerla suya una vez más. A medida que asciende la temperatura, aumenta el peligro de que los microorganismos comiencen a consumirlo. El doctor Friedrich Teitenbrunner es un experto en microorganismos. La momia es un gran banquete para ellos. Con sus enzimas podrían descomponer el material orgánico de la momia y así destruirla. Eso es lo que tememos. El equipo deberá actuar velozmente. Solo contamos con 2 horas. 1 minuto más sería un riesgo para la momia. Extraen esmalte dental, muestras estomacales, fragmentos de huesos y tejidos para analizar químicamente. Piezas que enviarán a científicos de todo el mundo para confirmar sus teorías. Pequeños recuerdos del pasado. ¿Cómo sobrevivió tantos años el hombre de hielo? ¿Por qué se preservó en este estado milagroso por sí solo? Cuando la mayoría de nosotros muere, el cuerpo se descompone. Las enzimas y bacterias destruyen los tejidos hasta que solo quedan los huesos. Las momias son diferentes. Aún conservan carne, músculos y en ocasiones incluso cabello. Generalmente hemos visto momias de nobles egipcios que los sacerdotes preservaron cuidadosamente para la posteridad. Pero la naturaleza también posee el poder de momificar. El hielo es uno de los pocos elementos que puede detener la descomposición. Las momias congeladas son extremadamente inusuales. Se han descubierto menos de una docena en rincones remotos del planeta. Los marineros del Paso del Noroeste. Y la doncella de Ampato de Perú nos demuestran que en el hielo las bacterias se congelan, se detiene la descomposición y el cuerpo permanece intacto en un tipo de animación suspendida. Aún así, los cristales de hielo pueden dañar las paredes celulares. Pero el hombre de hielo es diferente. Además de ser más antiguo, es único, porque no solo se congeló, sino que se deshidrató como granos de café o vegetales. Cuando la nieve lo cubrió, los secos vientos alpinos extrajeron la humedad de su cuerpo, absorbiendo más del 90% del agua en cuestión de semanas. El resultado es un notable nivel de preservación. Sin líquido,
pero con las paredes celulares intactas. Grandes partes del cuerpo se encuentran perfectamente conservadas a nivel microscópico. Ahora, este notable espécimen comienza a descongelarse. La humedad, el aroma, todo habla de su regreso de la tierra de los muertos. Cuando se descongele completamente, la momia se humedecerá y entonces el color será muy oscuro. El doctor Egarter revisa el cuerpo cuidadosamente. La momia ya no es un bloque de hielo sólido. Extraen una primera muestra de sus intestinos, restos de lo que ingirió el día de su muerte. Parece polvo, pero podría ser una pista crucial. Ahora el cuerpo se encuentra tan laxo que se necesitan 3 hombres para darle la vuelta. Al examinar la carne, se preocupan porque la temperatura asciende lentamente y el tiempo se acaba. Cuando intentan extraer una muestra del interior de su boca, se topan con un problema. La boca continúa congelada. Intentan abrirla, pero sin suerte. Tenemos algunos problemas. La mandíbula continúa congelada y no se abre. Los labios están flojos. La cabeza se mueve, pero no su boca. Deberán aguardar. Mientras tanto, la temperatura continúa su ascenso desde los 6 grados bajo cero hasta superar los 10. ¿Tendrán tiempo suficiente? ¿Finalizarán el trabajo antes de que el cuerpo comience a descomponerse? El reloj avanza. En el laboratorio los científicos se dan prisa. Al aumentar la temperatura, la mandíbula se destraba. Llegan más allá de la lengua y extraen la muestra. Esmalte dental proveniente de lo profundo de su boca. Para Egarter, lo fundamental es la pregunta clave. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Cómo murió exactamente el hombre de hielo? Aquí, en el glaciar donde hallaron a Otzi, a 3 kilómetros sobre los Alpes, el clima puede cambiar repentinamente. Se desatan tormentas que desorientan al escalador más experimentado. Es fácil extraviarse en estas condiciones. Pronto comienza la hipotermia y llega la muerte por congelamiento. Nuevamente en el laboratorio, el hombre de hielo exhibe señales de una elevada temperatura durante su muerte, síntoma de la hipotermia. También hay señales de huesos fracturados, posible evidencia de que el hombre de hielo pudo haber caído y quebrado sus costillas, esforzándose hasta que ya no pudo caminar. Pero hay otras pistas que no concuerdan con esta teoría. La epidermis no existe. Fue desollada y solo quedó una elástica capa secundaria de piel. Sus músculos están parcialmente descompuestos. El cuerpo y las manos exhiben arrugas. ¿Podrían ser la señal de otro tipo de muerte? Cansado, desorientado, el hombre de hielo podría haber caído en un charco glacial derretido y haber muerto ahogado.
Al disminuir el oxígeno en sus pulmones, su sistema nervioso se detuvo y la oscuridad llegó a su cerebro. A pesar de ser fascinantes, cada una de estas hipótesis tienen sus lados débiles. Mientras el proceso de descongelamiento llega a su fin, ningún argumento logra convencer a Egarter. En un sentido, el trabajo fue un éxito. Obtuvieron las muestras que necesitaban dentro del plazo fijado. Un poco más y el cuerpo hubiera comenzado a descomponerse. Pero aún así ni siquiera se acercan a la resolución de los misterios esenciales de la muerte. Egarter decide viajar hacia Innsbruck, Austria, lugar donde se encuentra el archivo con imágenes del hombre de hielo más grande del mundo. Ahora deseamos estudiar las radiografías del costado derecho del pecho porque allí hay algunas fracturas de costillas. En la Universidad de Innsbruck, los profesores Surneden y Seidler examinan las radiografías. Creo que es una fractura que no conocemos. ¿Se produjo antes de la muerte o se produjo después, debido a la presión del hielo? Para Egarter, la evidencia de la fractura no es concluyente. Al regresar a Bolzano, decide tomar cartas en el asunto. Bajo custodia armada, traslada a la momia para realizar sus propias radiografías. Espera que las nuevas imágenes le den más información. Con las primeras radiografías llegan malas noticias. Un extraño punto negro sobre el pecho cerca de los pulmones. Podría ser el primer signo de descomposición. ¿Descongelarlo provocó más daño que el esperado? Egarter se preocupa. A la mañana siguiente llama a un eminente radiólogo local, el Dr. Paul Gosner. El punto negro resultó ser una falsa alarma. Centrados en el pecho, casi no advierten algo extraño en el hombro izquierdo, hasta que el ojo de Gosner se posa sobre un pequeño objeto oscuro. ¿Qué es? Evidentemente no es parte de la anatomía del hombre de hielo. Debe ser algún objeto extraño. Pero no hay modo de precisarlo con las radiografías. Entonces deciden llevar a la momia hasta el hospital para utilizar un método de tecnología más avanzada, la tomografía computerizada. El viaje no es sencillo, deben mantener a la momia en hielo todo el tiempo. Dentro del tomógrafo realizan un exhaustivo sondeo. En total, obtienen más de 1000 imágenes. Montadas en la computadora, pueden crear automáticamente imágenes tridimensionales. Gosner y Egarter observan ansiosos mientras las primeras imágenes virtuales del hombre de hielo toman forma. De pronto, gracias a las 3 dimensiones, descubren algo notable. Y esta vez no hay dudas. Es una punta de flecha alojada en la espalda de Otzi. El hueco en el omóplato revela la herida de entrada. Para Egarter y Gosner es un hallazgo increíble. Realizamos un nuevo y espectacular descubrimiento. Encontramos la punta de una flecha y bueno, eso es algo completamente nuevo en la historia del hombre de hielo. Ante una multitud de periodistas de todo el mundo reunidos precipitadamente, el presidente Hosp difunde la noticia y presenta al Dr. Egarter para que explique su notable descubrimiento. Dr. Paul Gosner und seine Mitarbeiter dalla freccia da questa zona vuol dire
girarsi la spalla verso destra. Para todos los científicos como el profesor Horst Seidler, es solo el comienzo. Para aquellos que preguntaban qué hicimos durante 10 años con el hombre de hielo, hay respuestas. Lo que decimos es, permitan que continuemos para obtener más información a partir de los nuevos resultados. Después de una década de estudio, Egarter realizó una revelación importante. Este hallazgo fue un descubrimiento espectacular. La flecha penetró el cuerpo por el costado izquierdo posterior y fue muy doloroso para el hombre de hielo. El hombre de hielo ya no es una simple momia, una fascinante pieza de historia para los arqueólogos. Ahora es la víctima de un asesinato, y su historia es la novela policial más antigua del mundo. El descubrimiento de la punta de flecha en la espalda del hombre de hielo lo cambió todo. Ahora los enigmas son completamente nuevos. ¿Cómo y por qué mataron a Otzi? Egarter intenta desvelar las circunstancias de la muerte del hombre de hielo 5300 años después. Alois Pierre Palmer fue uno de los descubridores originales de la momia. Juntos, él y Egarter reconstruyen la escena del crimen. Pero esta investigación presenta nuevos interrogantes. Cuando descubrió el cuerpo, notó que con la mano derecha el hombre de hielo sujetaba un pequeño cuchillo. Y es la primera vez que esto se sabe, porque en el pasado nunca lo habían dicho en realidad. ¿Evidencia circunstancial o pista clave? Para Egarter, el caso del hombre de hielo se vuelve más complicado. ¿De dónde provenía Otzi? ¿Del norte de los Alpes, en la actual Austria? ¿O viajó desde el sur, la actual Italia? Las primeras pistas surgen del trabajo de dos científicos botánicos, Klaus Egel y Thomas Wilhelm. Ellos creen que la vegetación puede revelar su procedencia. Es muy probable que el hombre de hielo hubiera caminado por un valle como este, atravesando una vegetación como esta, hace 5000 años. Tomamos muestras de la vegetación característica del área y lo que deseamos hacer es comparar con el espectro del polen hallado en el colon para determinar con exacta precisión desde dónde partió en su última travesía. Los botánicos descubrieron exactamente con qué plantas se fabricaron el arco y las flechas del hombre de hielo. Aquí tenemos cornejos con los que se fabricó el eje de la flecha, y aquí hay fresnos para el mango del puñal. Eso proporciona las primeras pruebas generales del lugar de donde provino el hombre de hielo, aquí en la actual Italia. Pero, ¿es posible ser más específico? Afortunadamente, Egel y Wilhelm poseen nuevas pruebas. Una muestra que Egarter y su equipo extrajeron al descongelar la momia. Una pequeña pieza proveniente del estómago y los intestinos. Un hallazgo clave que les permite ser sorprendentemente precisos. Una de las plantas más importantes que vemos aquí es el carpe negro. En una muestra del estómago de Otzi se hallaron grandes cantidades de polen de carpe negro. Eso nos brindó la clave del sitio desde donde partió el último día de su vida, porque estas especies solo se encuentran al sur de los Alpes. Millones de células de polen del carpe negro volaron por los aires hasta alcanzar al errante hombre de hielo. Estas diminutas células que flotaron con el viento brindan una prueba definitiva no solo del lugar de procedencia de Otzi.
también revelan que él estuvo aquí durante las últimas 12 horas de su vida. Una vez ingerido, el polen desciende por la garganta hacia los intestinos a razón de 1 metro por hora. El polen descubierto en el hombre de hielo viajó 8 metros hasta los intestinos, lo cual significa que atravesó una región de carpes negros durante sus últimas 6 a 12 horas de vida. Egil y Wilhelm se encuentran entusiasmados con el hallazgo, porque en este radio de 12 horas existe solo un área habitada: el valle Schnals, en el norte de Italia. Esto nos dice que probablemente el hombre de hielo comenzó su última travesía desde este lugar llamado Katarinaberg. El área que rodea Katarinaberg ha sido habitada desde la era de piedra, y ahora es evidente que Otzi partió desde aquí. Incluso podemos decir en qué época del año. Mientras algunos creen que Otzi murió en otoño, antes de las nevadas, Egil posee pruebas de que sucedió al finalizar la primavera, alrededor de junio, ya que dentro de su estómago hay rastros de diversos tipos de polen, incluido el del carpe negro y el del cembro suizo, que solo florecen en primavera. En consecuencia, durante un día de junio, el hombre de hielo ascendió el empinado valle hasta el pico alpino, hacia un encuentro con su propia muerte. Pero según Edward Egarter, seguir estas huellas tantos siglos después no asegura estar en el camino correcto. ¿Por qué asesinaron al hombre de hielo? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su muerte? La siguiente fase del misterio está por comenzar. Una muerte en la cima de la montaña. Una herida de flecha por la espalda. Pero, ¿por qué el hombre de hielo murió en esta cima ventosa? Como en cualquier misterio, la respuesta podría residir en quién fue él. En Escocia, el patólogo forense Peter Vaneses intenta reconstruir el rostro del hombre de hielo. A partir del cráneo de Otzi, Vaneses utiliza un programa de computación que calcula cuántas capas de piel podrían yacer sobre el hueso y genera rasgos para reconstruir su aspecto, una cabeza digitalizada. Luego, utilizando una base de datos policial, a menudo empleada para víctimas de asesinato, completa el retrato, añadiendo cabello, abriendo los ojos y la boca, los rasgos distintivos de un rostro. Siempre buscamos algo que nos ayude a identificar a una persona. Por eso una separación de los dientes puede ser muy importante, como en este caso. Cada vez que Otzi sonreía y hablaba, eso sería muy notable para la gente y sería uno de los rasgos que utilizarían para identificarlo. Dientes separados. Por supuesto, eso es solo el comienzo. Hay diversas teorías acerca de la identidad de Otzi. En el Museo de Bolzano, Egarter posee varias pistas y no todas provienen del cuerpo. Algunas las aportan los objetos hallados junto al hombre de hielo en el sitio de su muerte. Una notable hacha de cobre que conmocionó a los científicos y los obligó a reconsiderar que el comienzo de la era del cobre en el norte de Italia pudo suceder 500 años antes de lo pensado originalmente. Un arco y flechas extrañamente inconclusas. Un abrigo de hierbas tejidas y botines de cuero de cabra. Cada uno era una pista. La vestimenta se corresponde con una de las teorías más difundidas, según la cual Otzi fue un pastor que conducía sus rebaños a lo largo de los angostos senderos alpinos. En ese caso, su muerte bien pudo ser un asesinato
para robar su más preciada posesión, su ganado. Esta teoría tiene cierto sentido. Los pastores aún recorren el mismo trayecto donde hallaron al hombre de hielo durante la misma época del año, como lo han venido haciendo durante siglos. Es una migración anual denominada transhumancia, una travesía hacia los pastizales alpinos. Dos antropólogos, Sylvia Reinhardt y Hansel Platzgummer, ansían comprobar la teoría. Junto a la arqueóloga Anna Pedrotti, desean descubrir si Otzi fue o no un pastor examinando su vestimenta. Para ello crearon un duplicado exacto de las ropas de Otzi para que Hans las probara. Es un nuevo método de experimento arqueológico. Nunca nadie investigó cómo funcionaban estos atuendos. ¿Podrán soportar la ardua vida de un pastor alpino? Hoy lo comprobarán durante la transhumancia. Mientras Hans escala la montaña, Sylvia y Anna toman una ruta más sencilla, el helicóptero. Para Hans, seguir el trayecto del hombre de hielo es una extenuante escalada de 1200 metros. Un empinado ascenso sobre la pendiente alpina. Sylvia y Anna llegan en cuestión de minutos. Hacia el final, los pastores ascienden sobre nieve y hielo. Desde la cima, Sylvia y Anna distinguen claramente que Hans tiene problemas. Los pastores modernos utilizan palas como puntos de apoyo. Hans recurre al hacha del hombre de hielo. Finalmente, llega exhausto. Sus zapatos eran un desastre, no tenían tracción y no eran impermeables. Pero Hans también tenía buenas noticias. El abrigo era tan cálido como si fuera de tela moderna. El misterioso arco desatado se convirtió en el instrumento perfecto para escalar, y el hacha de cobre fue indispensable. El experimento resultó muy interesante porque es la primera vez que contamos con la idea de utilizar el arco y el hacha para la escalada. También vimos que el calzado quedó totalmente destruido y mojado en el interior. Ese es el resultado del experimento, fue muy bueno. Para las ovejas fue un ascenso sencillo hasta las pasturas de las crestas, aunque para Hans fue arduo, especialmente debido al calzado poco apto para la tarea. Para un hombre anciano, debió ser un duro modo de vida. ¿Acaso Otzi no podría haber sido otra cosa? Ahora comienza a surgir una nueva teoría. Según el forense Franco Tattiaro, Otzi no fue un pastor o un mercader, sino el líder de su comunidad. Las radiografías exhiben una escasa degeneración de las articulaciones, especialmente para un hombre de 40 años. No hay evidencia sustancial de daño alguno relacionado con o debido a un desgaste intenso. Lo que lleva a Tattiaro y su equipo a preguntarse: ¿cómo pudo el hombre de hielo ser un pastor o un cazador normal? Su cuerpo debería haber padecido deformaciones más visibles. A decir verdad, con estos indicios,
creemos probable que este hombre haya liderado en su comunidad. De ser así, tal vez el asesinato se originó en una lucha en la aldea, tal vez en una disputa por una posesión o por el liderazgo de un clan, y posteriormente fue atacado sin siquiera advertirlo. Tal vez ascendió la montaña para escapar. O quizá lo llevaron allí para una ceremonia especial destinada al líder. Su cuerpo ofrece una intrigante serie de confirmaciones, ya que está cubierto de tatuajes, más de 59 en total. Algunos especulan con que se trata de marcas de un chamán, no un líder secular, sino uno religioso, lo cual conduce a un último argumento. El arqueólogo Johann Reinhardt pasó su vida recorriendo las grandes cimas del mundo. Allí fue donde descubrió las otras 5 momias congeladas. Todas ellas fueron sacrificios humanos que partieron para morir en una cima. ¿Pudo el hombre de hielo ser también víctima de un ritual? Reinhardt apunta a varias pistas. La primera, su ubicación. En lo alto de las montañas, bajo la sombra del sagrado pico Similoan. Los rituales montañosos fueron muy importantes durante la era de bronce y de cobre. Se adoraba a las montañas como a dioses, porque las veían como reguladoras del clima y del agua. Segunda pista, sus objetos. Si Otzi recibió una herida mortal, ¿cómo tuvo tiempo de acomodar los objetos a su alrededor? Además, si el ataque fue un robo o un asesinato, ¿por qué los asaltantes no robaron sus posesiones, especialmente su hacha? Eso no tiene sentido a menos que los dejaran como señal de respeto hacia la santidad de un líder o un chamán. Si la aldea padecía sufrimientos, como los terribles efectos de una sequía, pudieron rogar a los dioses de la montaña y llevar a una figura anciana respetada hasta el punto sagrado más alto, en un momento final de triste honor, ofreciéndola para apaciguarlos. ¿Pudo haber sido ese el destino del hombre de hielo? Cuatro semanas después del descubrimiento de la punta de flecha, Egarter regresa a la Universidad de Innsbruck para colocar la última pieza en el rompecabezas del hombre de hielo. Hay varias teorías, pero ninguna sirve si no puede demostrar que la flecha no fue una simple herida, sino una herida mortal responsable de la muerte de Otzi. Como cualquier examinador médico, Egarter busca pruebas concluyentes. Esta etapa en el Instituto de Anatomía es muy importante, especialmente para el descubrimiento de la causa de la muerte del hombre de hielo, porque debemos realizar una comparación entre las radiografías y la realidad anatómica del cuerpo. Egarter llegó a uno de los grandes centros mundiales para el estudio de cadáveres, el Instituto de Anatomía de Innsbruck. Es una biblioteca de la muerte recopilada durante más de un siglo. La misión de Egarter es verificar que la flecha mató a Otzi.
Después de todo y debido a que no afectó a órganos importantes, el hombre de hielo pudo cargar con ella en su espalda durante años hasta finalmente morir de viejo. La región dorsal de la espalda es una compleja red de nervios y vasos sanguíneos, y Egarter necesita saber exactamente qué afectó la flecha. Si la flecha cortó una arteria, el hombre de hielo pudo morir en minutos. Si dañó una vena, hubiera muerto en horas. Y si dañó un músculo, pudo no haber muerto. Mientras tanto, el colega de Egarter, el Dr. Paul Gostner, logra diseñar un prototipo computerizado del problema, utilizando tomografías para representar la trayectoria exacta de la punta de flecha. Primero, Gostner toma imágenes del cuerpo de un hombre del mismo tamaño de Ötzi. Luego se centran los vasos sanguíneos, las venas y las arterias. Finalmente superpone el cuerpo de Ötzi sobre esta imagen. Cuando logran enfocarla, Gostner y Egarter pueden ver exactamente dónde pudo recibir la herida el hombre de hielo. La flecha se encuentra muy cerca de la arteria principal que conduce al brazo izquierdo, y es posible que la arteria haya sido cortada por la punta de la flecha. Estoy convencido de que hubo una gran hemorragia en esta zona, y es posible que haya sido la causa de la muerte. La teoría de Egarter parece sólida, pero un modelo computarizado, por ingenioso que sea, no es una prueba definitiva. Deberán avanzar un paso más. Entrada la noche, después de que los visitantes regresaron a sus hogares, Egarter y Gostner se dirigen al museo en busca de la prueba. Un último encuentro con la momia. Egarter volverá a examinar una antigua pista y revisará la espalda de Ötzi a la antigua usanza, con una lupa. Es una incisión diminuta, pero podría esconder la clave del misterio. ¿Es la herida de entrada de la flecha? ¿Cicatrizó o no? Vi esta herida en varias ocasiones, pero pensé que se había producido cuando quitaron la momia del glaciar. Para inspeccionarla, Egarter realiza un mini descongelado. Frotando suavemente la herida con sus dedos, entibia ligeramente la carne. ¿Hay una cicatriz o una herida abierta? Todo depende de esto. Con una diminuta sonda, Egarter realiza la prueba. No hay cicatriz. Es la confirmación que buscaba. Esta es la prueba que necesitábamos. Por aquí ingresó la flecha. La herida nunca cicatrizó. La herida y la muerte del hombre de hielo fueron simultáneas, lo cual deja un veredicto único. Causa de muerte: un impacto de flecha por la espalda. Después de 10 años, el caso de Ötzi, la historia policial más antigua del mundo, quedó resuelto, al menos en parte. Hemos aprendido mucho de esta momia, pero este es solo el comienzo. Aún queda mucho por descubrir. ¿Quién puede imaginar cómo fueron los últimos minutos del hombre de hielo? ¿Quién puede adivinar lo que intentaba alcanzar cuando cayó y murió?
la sangre brotó de sus heridas. ¿Pudieron saber los aldeanos que las gélidas temperaturas de la cima preservarían su cuerpo? ¿Acaso le ofrecieron un tipo de inmortalidad? En cierto modo es lo que la montaña le concedió. Una muerte terrible y una vida más allá de la suya. Sobreviviendo a través de siglos y eras, Él llegó a nosotros desde ese remoto y gélido pasado. A 3000 metros sobre los Alpes italianos, una vida llega a su fin. Y comienza un misterio. Un misterio que se extenderá durante 5000 años. ¿Quién fue este hombre? ¿Cómo murió? Hoy los investigadores aportan una trama completamente nueva a la novela policial más antigua del mundo. Hemos realizado un descubrimiento espectacular. Fue muy doloroso para el hombre de hielo. Una serie de hallazgos notables podría revolucionar nuestra comprensión de las épocas pasadas, porque esta no fue una muerte normal. 50 siglos después, aún obsesiona a los científicos. El extraño cadáver fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado. El humano más antiguo que se haya encontrado, un hombre de 5300 años, con la carne, los órganos y los dedos de pies y manos intactos. Fue un espécimen único en la historia de la ciencia, y lo bautizaron Otzi, el hombre de hielo. Custodiado por la policía, en 1998 lo trasladan a su nuevo hogar, un museo en Bolzano, Italia. Durante la década pasada, decenas de científicos de todo el mundo investigaron esta momia única. Estudiaron sus genes y huesos, cómo vivió, qué comió. Intentaron darle un rostro para comprender quién fue alguna vez. ...19 de septiembre de 1991... una remota montaña sobre la frontera entre Italia y Austria. Durante casi 2 millones de días, la cima permaneció sepultada bajo la nieve. Pero esta mañana inusuales condiciones climáticas producen el deshielo, haciendo aparecer un cadáver. Temiendo un nuevo cambio de clima, un equipo local comienza a picar el hielo con bastones de esquí y equipos de alpinismo. Lentamente, emerge el cadáver rodeado de objetos misteriosos. Marchan deprisa hasta la estación de policía local, pero después advertirán que este no es un cuerpo como cualquier otro. Preservaron al hombre de hielo con un sistema de refrigeración especial, con frío y humedad similar a la del glaciar donde lo hallaron. Temperatura 6 grados bajo cero. Humedad relativa casi 100%. Cuidados tan especiales tienen sus motivos. A pesar de una década de investigaciones,
aún no responden la pregunta clave acerca de esta momia. ¿Quién fue este hombre? ¿De dónde vino? ¿Y cómo murió? Ahora debemos voltear la momia. Para obtener algunas respuestas, Egarter y un equipo internacional de científicos consideran dar un paso fundamental. Al investigar el cuerpo, nos topamos con el hielo y no podemos penetrar con el endoscopio. Entonces, si es preciso tomar muestras del cuerpo, lo que hay que hacer es descongelarlo. Al descongelar el cuerpo, el peligro es enorme. Si cometen un error, dañarían irreparablemente. Este hombre de hielo es el primer humano de la Edad de Piedra que emerge en nuestra época. Es el mejor eslabón que hayamos tenido con el mundo de nuestros antepasados. Hoy se encuentra bajo el cuidado del Dr. Edward Egarter. Como patólogo forense en la ciudad de Bolzano, Egarter pasó su vida desvelando los secretos de la muerte. Pero el hombre de hielo es una figura de especial misterio. Esta momia es especial porque es única en el mundo. Esta momia es como un hombre que murió hace 1 o 2 semanas.